Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 3. Oren en el Espíritu. Dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6, 17 al 18. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu Consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, estás en la eternidad. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, Buenos excelente. días, Buenos bien, días. gracias a Dios. Me alegra escucharlos tan animados. Muy buen día, que el Señor les guarde a todos. Amén, Amén. amén. Muchas Bueno, mis gracias. hermanos, el día de hoy tenemos el Buenos devocional días. de Junio 3, titulado Oren en el Espíritu, y pues nos está acompañando nuestro hermano Segundo. Recordarles que si de pronto alguien desea participar, tiene alguna duda, por favor la puede ir escribiendo por el chat, y al final vamos a dejar un espacio para resolver preguntas, dudas, aportes, y pues que tengan su Biblia a la mano para que nos ayuden con algunas citas que el hermano va a tener. Entonces, hermano, buenos días y adelante. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Entonces hoy vamos a iniciar a nuestro devocional 3 de junio de 2025. Son aproximadamente las 5:34 aquí en Bogotá, Colombia, para los que nos están viendo desde otros países. Bueno, mis amados, entonces vamos a iniciar. Acompáñenme con una breve oración e iniciamos. Padre Dios Todopoderoso, soberano, maravilloso, grande y temible, hoy venimos delante de ti en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy te damos gracias por bendecirnos con esta hermosa mañana, una nueva misericordia, Señor, como dice tu palabra, que cada mañana tú nos das una nueva misericordia, Señor. Por eso estamos súper agradecidos contigo. Hoy queremos solamente agradarte, glorificarte, que tu iglesia hoy sea edificada y tu nombre sea glorificado. Háblanos a través de este devocional, confróntanos a través de tu palabra y que hoy podamos salir edificados, deseosos, Señor, de compartir este mensaje a otros. Permítenos, Señor, que solamente podamos hoy hablar de ti, que podamos hoy solamente hablar de tu palabra, que tú quites de nosotros lo que a ti no te agrada y que también nos perdones nuestros pecados, todo lo malo que hacemos aún conociéndote. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Entonces,
vamos a iniciar nuestro devocional de hoy. Oren en el Espíritu es el tema para hoy. Entonces, ¿quién me quiere ayudar hoy con la lectura de 3 de junio? Luz Dari, por favor, ayúdenos hoy con Sí, la lectura. buenos días, mis hermanos. Junio 3. Amén. Oren en el Espíritu. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6, 17, 18. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Una respuesta es vincular este texto en 1 Corintios 12 y el don de lenguas, pero probablemente esta no era la intención de Pablo. Ciertamente Pablo no hablaba en lenguas en todo tiempo cuando oraba. Por tanto, en lugar de pensar en esta como una manera de orar entre muchas, debemos reconocer orar en el Espíritu es la única manera de orar. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo en Juan 4 es instructiva en este punto. Durante su diálogo, la mujer menciona a Jericín y a Jerusalén como posibles lugares de adoración pública, un tema que provocaba disensión entre samaritanos y judíos. En respuesta, Jesús le dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Muchos sugieren que Jesús está diciendo aquí que cualquiera puede adorar en cualquier lugar y siempre y cuando se haga con sinceridad. No obstante, Él no está diciendo esto. En cambio, está revelando que solo los que reciban al Espíritu Santo pueden adorar a Dios. Solo en el Espíritu, por el Espíritu y mediante el Espíritu puede la adoración y por extensión la oración ser agradable a Dios. En Romanos 8, 15, 16, Pablo también nos ilustra lo que esto significa. No han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios nos ha dado a su Espíritu y es por medio de su Espíritu en nosotros que podemos clamar a Él incluso y tal vez en especial en nuestra debilidad. Versículo 26. Por eso nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Seguramente alguno puede pronunciar la palabra Jesús es el Señor, pero nadie puede realmente decirlas de corazón sin la obra del Espíritu en su vida. Lo mismo sucede con la oración, nuestra adopción a la familia de Dios, incluyendo el recibir al Espíritu Santo, es el fundamento de nuestra vida de oración. Así pues, cuando acudas hoy a Dios en oración, incluso tal vez al terminar esta lectura, y llames Padre a Dios, estarás orando en el Espíritu. Depende del Espíritu que mora por la fe en ti. Él te ayudará, Él te motivará, Él te guiará y Él te recordará qué gozo tan maravilloso e inmerecido es poder hablar al Creador y sustentador del universo y dirigirte a Él como tú, Abba, Padre, para complementar Romanos 8 del 9 al 17. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Ahora, qué hermoso tema, ¿no es cierto?, de este devocional. Entonces, vamos a iniciar. El título que yo le he colocado es Orando en el Espíritu en todo tiempo. Ahora, el texto base que da Alistair Begg de Efesios 6, 17 al 18, bueno, en esta semana se ha venido repitiendo estos textos y se ha venido hablando sobre la armadura de Dios. Ahora, en ese contexto de la armadura de Dios, Pablo menciona una de las armas más poderosas del creyente. Y una de las armas más poderosas del creyente, ¿qué creen que es, hermanos? La oración en el Espíritu.
Después de enlistar elementos defensivos y ofensivos, como por ejemplo el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el apóstol ahora nos dirige a un acto que no es accesorio, sino esencial en la batalla espiritual. La oración constante, ferviente y guiada por el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no es simplemente recitar palabras, ¿sí? Es entrar en comunión con Dios bajo la dirección y la sensibilidad que nos da el Espíritu Santo. Es dejar que Él nos impulse a orar, que nos enseñe por quién orar y cómo orar y qué pedir. No se trata de una fórmula mística, sino de una actitud de dependencia y entrega. De eso es que vamos a hablar hoy. Entonces yo he resumido este devocional en 3 puntos. Primer punto que quiero que tratemos hoy es ¿qué significa orar en el Espíritu? Ese es nuestro primer encabezado. Nuestro segundo encabezado es ¿quiénes son los que oran en el Espíritu? Y nuestro tercer encabezado son unas aplicaciones prácticas. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu significa que es una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Es orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de eso, estamos hablando es que el Espíritu mismo intercede por nosotros, como lo dice Romanos 8, 26, 27. Si alguien me quiere ayudar a leer Romanos 8, 26, 27. Y ahí nos habla, en este pasaje, nos habla el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y que Él nos ayuda a alinearnos con lo que agrada al Padre. Claudia, bueno, ¿quién nos ayuda? ¿Quién levantó la manito? Levantó la manito para que nos ayude a leer. Romanos 8, 26, 27. Ay, no vi quién tenía la mano mi levantada. hermano. Luz Dari. Entonces, Romanos 8, 26 al 27 dice, Sí. y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén, gracias hermanita. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Es cuando se ora conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, eso es lo que nos está diciendo en este pasaje, que siempre nuestras oraciones tienen que ir siempre ancladas a la voluntad de Dios. Si mi oración no va anclada a la voluntad de Dios, entonces ahí poseemos ya problemas. ¿Ves? Entonces, lo primero que significa orar en el Espíritu es que siempre tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a tratar más adelante en nuestro segundo encabezado. Ahora, ¿qué más significa orar en el Espíritu? Es orar con pasión y perseverancia. No es una oración superficial ni ocasional, sino una vida de comunión constante, como dice Pablo, orando en todo tiempo. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Es orar con pasión y con perseverancia, perseverar en la oración. Que yo oré y Dios no me respondió hoy, pues siga orando. Si eso se ancla a la voluntad de Dios, siga orando, siga perseverando. Jesús nos enseñó a través de sus parábolas la manera como debíamos orar constantemente. ¿Recuerdan la parábola de Jesús cuando él habla sobre el juez injusto? Que va una señora diciéndole todos los días que por favor le hiciera justicia a su adversario. Y era todos los días insistente hasta que un día se levantó ese hombre y se puso bravo y dijo, esta señora algún día me va a sacar de quicio y quién sabe qué voy a hacer, hagámosle justicia para que no moleste más. Y le hizo justicia. Entonces, siempre nuestra oración se tiene que anclar a la voluntad de Dios y se tiene que hacer con pasión, con perseverancia. ¿Recuerdan a Ana? A Ana cuando oraba ya en el templo que el sacerdote le dijo que estaba borracha.
Pues esta Ana, ¿qué hizo? Fue lloró, clamó, perseveró en la oración. Señor, dame un hijo y te lo entrego para tu servicio. ¿Y Dios qué le dio? No le dio simplemente un hijo, le dio 5 más. Le dio ese y le dio 5 más. Entonces, la perseverancia, eso significa orar en el Espíritu. Ahora, ¿qué más es orar en el Espíritu? Es orar con una visión amplia. ¿Qué quiere decir eso? No solo oramos por nuestras necesidades, sino por todos los santos. Cuando hablo de todos los santos, no son las personas que se han muerto. Hay un dicho que se dice que cuando uno habla de una persona muriendo, que se murió, y uno dice, ay, se acuerda de Rocío, alma bendita. Y ese era el dicho que uno decía refiriéndose al muerto, pero la alma bendita es una persona que está viva también. ¿Quiénes son las almas benditas? ¿Quiénes son estos santos que habla la Escritura? Son los vivos, son las personas que a través de Cristo Dios las ve santas, las ve justas, las ve perfectas, porque Dios no nos ve a nosotros directamente, sino que nos ve a través de Cristo. Por eso nos ve santos, nos ve benditos, nos ve perfectos, porque nos ve a través de Cristo. Entonces, cuando hablamos que tenemos que orar con una visión amplia, estamos hablando que no solo tenemos que orar por nuestras necesidades y solamente ore por mí, lloro por mí. No, yo tengo que orar por mis hermanos, tengo que orar por la iglesia, tengo que orar por nuestra nación, tengo que orar por nuestro presidente, no simplemente juzgarlo y criticarlo y mandarlo al infierno, sino orar para que Dios lo salve, tenga misericordia de ese hombre. Y así tenemos que orar por nuestra nación, por las misiones, por nuestros pastores, tenemos que orar por otros. Entonces, eso es orar con una visión amplia. Ahora, mostrando el corazón compasivo de Cristo. Recuerden que nuestro estándar de fe no es el hombre, es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo oró por nosotros. Recuerdan que eso lo estuvimos hablando en un devocional pasado, donde veíamos que Cristo oró por los que iban a creer por la palabra de los apóstoles, o sea que Jesús oró por nosotros acá en la tierra. Ahora, Él también ha intercedido por nosotros, y fuera de eso nos dejó al Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. ¿Ves la bendición? Entonces, ahora, ¿qué significa entonces orar en el Espíritu? Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios. Orar con pasión y perseverancia, y orar con una visión amplia. Amén. No se les va a olvidar, mis queridos hermanos. Ahora, nuestro segundo encabezado. ¿Quiénes son los que oran en el Espíritu? ¿Quiénes? Porque ya sabemos cómo es orar en el Espíritu. Ahora, ¿quiénes son los que oran en el Espíritu? Entonces, primero, los que han recibido al Espíritu Santo. ¿Y ahora quiénes son esos? O sea que yo tengo que ir allá a una iglesia de estos pastores que me ponga las manos y me bote al piso y recibe el Espíritu Santo y caigo al piso y me revuelco como una culebra. No, señor, no, señora, eso no es. Los que han recibido al Espíritu Santo son solo los que pueden orar en el Espíritu. ¿Y quiénes son? Pues son aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Cristo. Son aquellos cristianos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, los ha elegido, y en el momento que Dios los llama, viene un proceso maravilloso de regeneración que hace el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo viene a morar en su corazón y ya no se va a ir de ahí nunca. Entonces, solo pueden orar en el Espíritu quien ha nacido de nuevo por la fe en Cristo. ¿Qué implica esto? Esto implica que los que oran en el Espíritu son creyentes verdaderos, regenerados, que han sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. ¿Quién me quiere leer Efesios 1:13? Ahora, no se trata de una oración carnal ni religiosa, sino de una relación viva con Dios por medio del Espíritu que mora en ellos. Entonces, ¿quiénes son los que han recibido el Espíritu Santo? Son aquellos creyentes verdaderos, cuando conocen a Cristo y vienen a Él en arrepentimiento y fe. Ellos, en el momento que yo reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador y lo reconozco como mi Señor,
Dieguito, por favor, léenos Efesios 1:13. Claro que sí, sí, señor. Dice, ¿ahí me escuchas bien? Sí, señor. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gracias, Dieguito. Entonces, ¿quiénes son aquellos que han recibido el Espíritu Santo y han sido sellados? Pues todos los creyentes verdaderos. Hemos nosotros sido sellados. ¿Ves? Entonces, no se trata entonces de hacer una oración carnal y religiosa, sino de una relación viva con Dios por medio del Espíritu Santo que mora en ellos. Entonces, cuando yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él es el que me atrae, Él fue el que me llamó, Él me escogió, yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. En el libro del apóstol Juan en su evangelio, él dice, en Juan 15 creo, él dice que no me elegisteis, hablando Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue Dios el que nos eligió. ¿Y cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuera creado por su palabra, Dios eligió a un remanente, eligió a quienes iban a estar dentro de su iglesia. Esos elegidos del Padre, entonces Dios los eligió y en el momento Él los llama, los regenera, los santifica a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en su corazón, en su vida, y Él es el que lo va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿quiénes son los que han recibido el Espíritu Santo? Estas personas que Dios los ha elegido. ¿Listo? Yo creo que ahí queda más que suficiente. Entonces, estas personas son las que pueden orar en el Espíritu, porque cuando están orando, el Espíritu Santo trae la palabra que ha estudiado, que ha leído a memoria y puede orar en el Espíritu. Eso es lo que podemos mirar a través de su palabra. Ahora, ¿quiénes son los que oran en el Espíritu? Segundo, los que viven en comunión con Dios. Los que viven en comunión con Dios. Cuando la Biblia dice orar en el Espíritu, requiere una vida de intimidad y comunión constante con el Señor. Entonces, es una persona que vive en comunión constante con Dios. O sea, que estamos hablando de un creyente verdadero. Un creyente verdadero. No quiere decir que existan creyentes falsos. Creyentes falsos no existen, porque en el momento que diga falso ya no es creyente. Yo escucho a muchos hablar que esos son, ese no era un creyente verdadero. Es que él nunca fue un creyente. Nunca fue un creyente, porque entonces estaríamos hablando de que la salvación se pierde, y entendemos por su palabra que la salvación no se pierde. ¿Qué quiere decir? Que creyentes falsos no existen en este planeta. ¿Sí? O es creyente o no es creyente. O es caliente o es frío. Tibios, no. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, ¿quiénes son los que oran en el Espíritu? Los que viven en comunión con Dios. Oran en el Espíritu requiere una vida de intimidad y comunión constante con el Señor. No es una oración vacía ni ocasional, como ya lo habíamos hablado, sino fruto de una vida rendida y atenta a la dirección del Espíritu. Un verdadero creyente tiene esa intimidad con Dios constante, está hablando con su Creador, con su Señor, con su Salvador. Hay una intimidad. ¿Ves? Es cuando nosotros, por ejemplo, con nuestra esposa, tenemos una comunión íntima con ella, le hablamos, le contamos las cosas, cómo nos fue en el trabajo. Ahora, los que son solteros, ¿sí? Hablan con su conciencia, oran por su idóneo, por su idónea, ¿sí? O con sus padres, ¿no? Un hermano. Entonces, cuando una persona dice que es creyente, pero no tiene una intimidad con Dios, pues realmente yo quiero decirte, hermano, no eres creyente, tienes que arrepentirte e ir a Cristo realmente en fe. Porque aquel que no tiene una comunión constante con su Creador, pues ¿cómo va a decir que es cristiano si ni siquiera tiene una intimidad con Cristo? Y se supone que uno es cristiano
porque sigue a Cristo y tiene una intimidad con Él, le cuenta todo. Entonces, cuando yo no oro y yo no tengo una intimidad constante con nuestro Dios, entonces estamos diciendo que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de Cristo. Entonces no nos hagamos llamar cristianos cuando realmente no lo somos. Ok, entonces, ¿quiénes son los que oran en el Espíritu? Son aquellos que viven en comunión con Dios. Ok, ahora, Gálatas 5:16. ¿Quién me quiere leer Gálatas 5:16? Estelita Bedoya, levantó la manito, por favor. Señor, buen día. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Amén, gracias, Estelita. ¿Quiénes son los que vienen en comunión con Dios? Aquellos que andan en el Espíritu y no satisfacen los deseos de su carne. Esos son los que viven en comunión con Dios. Ellos son los que oran en el Espíritu. Tercero, los que dependen del Espíritu para orar. La oración en el Espíritu nace de un corazón que reconoce su dependencia total de Dios. Hace ratico leímos Romanos 8:26, ¿recuerdan? Cuando el apóstol Pablo está hablando de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y cómo tenemos que orar como nos conviene, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, los que dependen del Espíritu para orar, se dejan guiar por el Espíritu Santo en sus oraciones. Entonces, la oración en el Espíritu nace de un corazón que reconoce su dependencia total de Dios. Ahora, estos creyentes oran no confiando en sus palabras o emociones, sino en la ayuda del Espíritu Santo, quien intercede incluso cuando no saben qué decir. ¿Ves? Es el Espíritu Santo el que nos mueve a nosotros. Recuerde que es Él el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerdan que es Él el que nos lleva y nos convence a nosotros de pecado, juicio y de justicia. Eso es lo bueno. Entonces, ¿quiénes son los que oran en el Espíritu? Los que dependen de Él para orar. Hay veces donde uno dice, Señor, no sé qué orar, no sé qué decir. Tranquilo. Cierras tus ojos, vea la palabra de Dios, ora con base a la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a guiar en ese momento cómo orar y por quién orar. ¿Ok? Esto no es nada místico, ni nada nueva era, ni poner la mente en blanco. No, no es eso. ¿Okay? Es personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ahora, cuarto, los que oran según la voluntad de Dios. Volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando en el encabezado, en el primer encabezado que estábamos hablando. Los que oran según la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu significa orar de acuerdo con el corazón de Dios. No buscan imponer su voluntad, sino alinearse con los propósitos divinos. Por eso oran con entendimiento bíblico, con humildad y con el deseo de glorificar a Dios. Mira, yo quiero que hoy pongamos mucha atención. Hay una mujer que tenemos que orar por ella, se llama Nancy Amancio. Ella es una cantante. Ella sacó una canción que yo escuchaba en mi pasado, ¿sí? En mi pasado, que se llama Arrebato. Y ella en la canción, yo escuchaba a muchos hermanos que la colocaban, dizque para hacer guerra, entre comillas, guerra espiritual. Y en esa canción de Arrebato dice, arrebato lo que el diablo me quitó, arrebato no es decreto, declaro. Eso es una herejía. Y nosotros, por la falta de conocimiento bíblico, seguíamos ese patrón. Entonces la gente, si usted quiere hacer guerra espiritual, coloque la canción de Arrebato, porque con esa hago guerra espiritual y le mocho la cabeza al diablo. No, eso no es bíblico, eso no lo enseña la Escritura. Entonces, ¿cómo es que realmente se ora en el Espíritu? Los que hacen en la voluntad de Dios.
Ahora, ¿recuerdan una cantante también cristiana que una vez orando por un cristiano que estaba enfermo y se puso a orar y Señor, yo oro para que esta persona y decreto que se sana ahora y no recibo un no como respuesta? Entonces Dios tenía que sanarlo, tenía que sanarlo o lo tenía que sanar. O sea, le impuso a Dios que tenía que sanarlo. Y no como la Biblia enseña. ¿Cómo se llama eso? Falta de conocimiento de la Escritura. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. A veces nosotros por la falta de conocimiento bíblico seguimos hombres. Y lo que diga ese hombre porque es un ungido de Jehová, es palabra de Dios y punto. No es así. Recuerden los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, ellos no tragaban entero, perdónenme la expresión. Cuando el apóstol Pablo les predicaba y se iba el apóstol, iban a los pergaminos y miraban si lo que el apóstol Pablo les predicaba, si era la palabra de Dios o no. Y eso que era el apóstol Pablo, un hombre usado por Dios. Que Dios lo usó para escribir 13 cartas que quedaron escritas en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros escuchamos un predicador y que muy bonita la prédica, que excelente, uy, qué chévere, tiene una unción, casi se convierte el diablo, tenemos que mirar que si lo que el hombre predica sí está en la Escritura. Entonces, la falta de conocimiento bíblico nos ha llevado a errar. ¿Ves? Aún dentro de la misma iglesia que estamos asistiendo, tenemos que también escudriñar que todo lo que nos predican si realmente si es bíblico, si enseña eso la Escritura. Y eso es algo que Dios le ha dado también a los creyentes, les ha dado algo que se llama discernimiento. Y si usted no discierne a través de la palabra, entonces usted tiene que ponerse pilas a estudiar, arrepentirse y dejar de ver tanto Netflix, tantas novelas, tantas películas y ir más a la Escritura. ¿Ok? Entonces, los que oran según la voluntad de Dios, esos son. Entonces, usted no tiene que atar, ni tiene que decretar, ni nada de esa vaina. Lo que tiene que hacer es orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, si tu voluntad está esto, hazlo. Si tu voluntad es esto. ¿Sí? No es que tengo que yo mucho moverle el brazo a Dios y obligarlo que tiene que hacer lo que yo diga. No, si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Mi papá ya partió con el Señor, pero él decía algo tan sabio, mi papá, en medio de su ignorancia y todo. Él me decía, mi hijo, cuando Dios no quiere, los santos no pueden, me decía. Mi papá, no siendo creyente en ese momento cuando me dijo esas palabras, pero gracias al Señor, pues mi papá conoció el Evangelio y partió con el Señor. Pero eso no es lo que me decía. Yo me puse a mirar con la Escritura. Oiga, mi papá sin conocer el Evangelio y me decía que cuando Dios no quería, los santos no podían. Pues tiene razón. Si no es la voluntad de Dios, por más que usted ore, ayune, haga lo que sea, si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Así es de que esas oraciones no tienen sentido, no tienen realmente una raíz bíblica, un sustento bíblico. Amén. Listo, mis amados. Ahora, quinto, los que perseveran en la oración. Ya estamos hablando de nuestro segundo encabezado. ¿Quiénes son los que oran en el Espíritu? Los que perseveran en la oración. Pablo dice, velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia, ya lo habíamos hablado. Orar en el Espíritu no es algo pasivo, sino un ejercicio constante de fe. Es disciplina, es perseverancia. Los que oran en el Espíritu no se rinden fácilmente porque saben que están en una batalla espiritual. Ahora, si usted cree que lo que usted está orando es la voluntad de Dios, pues siga perseverando en la oración, siga clamando a Dios, no bote la toalla, persevere en la oración. Yo veo muchas personas oran y como no les salió, ya y no siguen orando. No, eso tenemos que perseverar en la oración. Recuerda lo que hablamos ahorita de la parábola que enseña nuestro amado Salvador sobre la viuda, sobre el juez injusto.
Entonces, nosotros tenemos cada día es perseverar en la oración, no desmaye, persevere, ore por nuestro gobierno, ore por la iglesia, ore por nuestros pastores, hay muchas cosas, ore por las misiones. En este momento estoy trabajando en una iglesia que se está trabajando con las misiones en el Alta Guajira, con los guayú. Ahorita hay 11 iglesias que se está trabajando con esos pastores. Parte de la iglesia donde estoy trabajando, ellos están enseñándoles, dándoles un instituto bíblico a estos pastores que no pueden salir porque no tienen recursos, y estos hombres de Dios van hasta allá, hasta la Alta Guajira, a darles clase, ayudan a los niños, a más de 500 niños, toca llevarles unos kits de escolares. Entonces hay muchas cosas por qué orar, por qué clamar, apoyar. Ahora, que uno dice, no, si yo tuviera plata, yo ayudaba, pero usted tiene al Espíritu Santo. Entonces, si tiene al Espíritu Santo, ore, Él lo va a guiar a usted a orar por esas misiones, orar también por las misiones en otras ciudades. En el Cauca, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Cauca, que está la guerrilla, que no se quieren salir, que se ha tomado todo el pueblo, que han muerto muchísimas personas, que se han ido al infierno porque no conocen del Señor. Hay muchas cosas por qué orar, pero se tiene que perseverar en la oración. Muchos están enfermos y debilitados y muchos duermen, dice la Escritura. Entonces, en vez de dormir tanto, póngase a orar y persevere en la oración. Los que están enfermos, sigan orando. Sigan orando. Ahora, que Dios no los quiere sanar, bueno, por algo Dios no los sanará, pero a esas personas Dios les va a dar fortaleza, les va a dar la paciencia, les va a dar la razón por la cual no los ha sanado, y les va a dar en su corazón gozo y paz. Muchos me dicen, mire, es que yo veo unas iglesias grandísimas que allá oran por sanidad y Dios los sana porque ese hombre tiene una unción. Y yo digo, bueno, de todas esas multitudes que van solamente por la sanidad nomás, ¿cuántos de esos realmente han creído en el evangelio? ¿A cuántos de esos se le ha predicado el evangelio? ¿Cuántos de esos están metidos con Dios? ¿Cuántos? La mínima parte van por el milagrito nomás. Entonces yo digo, ¿qué es mejor? ¿Que se vayan sanos para el infierno, o que estén enfermos pero cuando el Señor venga se los lleve? ¿Qué es mejor? Ahora, no quiere decir que Dios no sana. Sí, Dios sana si Él quiere. Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Pero lo que yo quiero decir con esto es que si Dios quiere, lo hace, y si no, no lo hace. ¿Pero qué? Pero Dios no va a dejar a la persona así. ¿Dios qué hace? Dios le va a colocar en su corazón gozo, le va a colocar en su corazón propósito, le va a colocar en su vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y le va a mostrar las razones por qué no se sana. Entonces, yo veo en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, muchas personas por las cuales los apóstoles oraron y no se sanaron. Aún Jesús, uno dijo, Jesús, Señor, ¿tú por qué no le colocaste a la cabeza a tu primo Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque muchas personas cuando se enfermaron, Jesús no las sanó, porque no era la voluntad de Dios. El que Él quiso, Él sanó al que Él quiso, resucitó al que Él quiso. No es lo que nosotros impongamos, es la perseverancia también, y si Él lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. Pero me refiero en este punto, es que usted persevere en la oración. Ahora, en este grupo de Corandeo, que veo que se ha levantado muchísima gente en contra de este grupo, y son mensajes terribles en internet a la persona que está trabajando acá con esto. ¿Yo qué les digo? Sigamos perseverando en estos devocionales, sigamos orando, sigamos clamando. No, que por el primer que no, que porque me dijeron que no lo haga, entonces no lo voy a hacer. No. Siga perseverando y pídale a Dios que cada día se haga su perfecta voluntad en lo que hacemos, y que todo lo que hagamos glorifique su nombre. Hay un pecado que estamos cometiendo mucho, y es el pecado de omisión. Estamos omitiendo muchas cosas, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mis hermanos, tenemos que perseverar en la oración. Vuelvo y les nombro. Pablo dice, velando en ello con toda perseverancia. O sea que orar en el Espíritu no es algo pasivo, sino es un ejercicio constante de fe, de disciplina y perseverancia.
Ahora, yo felicito a todas las personas que están conectadas en este momento, que se levantan a las 5 de la mañana, a las 5:30, a tomarse un café y a escuchar este devocional, tener esa disciplina de todos los días, eso es admirable, yo lo felicito por eso. Y sé que Dios en su infinita gracia y misericordia, sé que los está honrando a ustedes, porque les está ayudando a través de estos devocionales también a adquirir más conocimiento y todos nosotros podamos cada día ser más edificados. Y todo esto que tiene que traer gloria a Cristo. ¿Ves? Entonces, orar en el Espíritu entonces no es algo pasivo, ¿ok? Ahora, los que oran en el Espíritu no se rinden fácilmente. Recuerden, ustedes vieron una película en el pasado que se llamaba Rendirse Jamás, no, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, pues aplíquela usted en su vida cristiana. No es de los cobardes que se rinden. El cobarde es aquel que pone la mano en el arado y vuelve atrás. El cobarde es aquel que no quiere seguir llevando una vida de santidad, que no se quiere santificar, que prefiere servirle al mundo. Ese es el cobarde. Pero aquellos valientes que no se rinden, claman y perseveran en oración, se santifican, buscan cada día traer gloria a Dios con sus actos, con sus hechos y con sus pensamientos. Entonces, los que oran en el Espíritu no se rinden fácilmente porque saben que están en batalla espiritual, saben que este tiempo en este planeta Tierra es una batalla, es algo que estamos batallando. Recuerden el devocional del domingo que estábamos hablando sobre los dardos de fuego del maligno y que Dios nos da a nosotros un escudo y que el escudo que usaban los romanos que parecía una puerta que la colocaban ahí y eso era lo que hacía que cuando venían esas flechas, esos dardos de fuego, con el escudo nosotros los podíamos apagar y no dejábamos que penetrara nuestro cuerpo. Pues ese escudo es el escudo de la fe que hablamos y cómo yo venzo todo eso a través de la palabra y cómo más a través de la oración que estamos hablando hoy. Entonces, persevere en la oración, en la prueba que usted está viviendo, en el desierto que usted está viviendo, persevere en la oración. Clame, hay muchos que están debilitados, ore por ellos, que Dios los ayude, que Dios levante esas manos cansadas, rodillas paralizadas, que Dios levante a esas personas y que Dios levante un remanente en la iglesia que persevera, que ora por un avivamiento. Pero ¿cuál es el avivamiento? El avivamiento no es ese que escuchamos por ahí, que salen allá gritando ¡avivamiento! Y gritan, ese no es un avivamiento. Avivamiento es cuando Dios pone el deseo ferviente a aquellas personas que no conocen del Señor y las levanta para que se arrepientan y dejen de pecar y hagan lo que agrada a Dios. Que las iglesias se llenen de hombres y mujeres que claman, que oran, que estudian la palabra, que se arrepienten, que sus vidas ya no vuelven a ser las mismas. Ese es el avivamiento por el cual tenemos que orar. Recuerden el gran despertar, donde estuvo uno de los protagonistas de ese gran despertar fue Jonathan Edwards, hombres que se levantaban en oración, que clamaban, que cuando predicaban era tremendo. Esa predicación de Jonathan Edwards, que fue algo tremendo, tremendo en ese gran despertar, que el hombre solamente recitó la prédica que se me olvidó el sermón, que era un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Súper recomendable también por el grupo. Entonces, ¿qué hizo? Él solamente recitó el sermón y la gente que estaba en ese momento en la iglesia se agarraba de las sillas, de ese temor que creían que se iban a ir al infierno y vino un arrepentimiento genuino en todas las personas que hay y vino ese temor a Dios, que es lo que se necesita en este momento. Ese es el avivamiento por el cual tenemos que orar. Así de que si usted no tenía por qué orar, hoy le voy a colocar esa carga. Ore por un avivamiento en Colombia, un despertar espiritual, que la gente venga a Cristo en arrepentimiento y fe. La gente ahora está orando para que Dios le dé carro, casa y beca, me dé ese carro que tengo, el modelo 2020, no, ya quiero un 2026, que ya esa casa donde yo vivo, quiero otra casa y ore. No, hay cosas que tenemos que orar por el reino, orar por las almas que se están perdiendo en el infierno, orar por ellos, que haya un avivamiento. No se preocupe tanto por usted, preocúpese por la obra de Cristo, buscar primeramente el reino de Dios y su
justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Entonces, en resumen de este segundo encabezado, son los que oran en el Espíritu, son los creyentes nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, que oran con dependencia, en comunión, conforme a la voluntad de Dios y con perseverancia. No es un privilegio para unos pocos espirituales, sino el llamado para todo cristiano verdadero. Amén. Ahora, vamos a nuestro tercer encabezado porque el tiempo en televisión es corto. Aplicaciones prácticas. Antes de orar, pide al Espíritu Santo que guíe tus pensamientos y deseos. Pídele al Espíritu Santo por qué tienes que orar. ¿Cuál es realmente tu deseo en la oración? Segundo, incluye en tu tiempo de oración no solo peticiones, sino también adoración en tus tiempos. Mucha gente llega a la oración, Señor, dame esto, ayuda a este. ¿Y a dónde está el tiempo de adoración? ¿A dónde está el tiempo de darle gracias a Dios? Recuerden el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, cuando Jesús nos lo enseña como no para repetir como loros, sino que lo enseña como un modelo. Y siempre vemos que cuando oramos el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué fue lo primero que Jesús nos está enseñando? Adoración, adorar al Padre, reconocer a nuestro Padre, como ese Abba Padre que está mencionando Alistair Ben el devocional, ir a ese Padre que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en una cruz del Calvario, que padeció ahí ante ese gobierno de Poncio Pilato. Y tenemos que agradecer, entrar en esa adoración, una adoración genuina que nace de un corazón cambiado, transformado. Ahora, después va una confesión, de una acción de gracias, de confesar y darle las gracias, que sin Él nada somos, apartados de Él nada podemos hacer, ¿ok? Ahora, ora no solo por ti, como hablamos ahorita, sino por tu iglesia, por los misioneros, por los que sufren, por los que sirven, por todos los santos. Ahora, cuando digo santos, estoy hablando de los vivos, no los muertos, porque ya el que se murió ya graves. Si no se arrepintió, para el infierno se fue. No se pongan allá cuando a veces uno va a un funeral de una persona que no es creyente y comienza a darle unas esperanzas a las personas. No, es que Él está en el cielo, Él nos escucha, Él es un ángel de Dios y me va a ayudar. Y usted se dice, sí. No es así. Si no se arrepintió y reconoció a Cristo en su corazón, se fue para el infierno. No se ponga a decirle mentiras a las personas, pero dígaselo con amor. No se ponga usted allá con pañitos allá. ¿Qué le tiene que decir usted? Arrepiéntase usted. Si él no tuvo la oportunidad de arrepentirse, usted sí que está vivo. Y hay esperanza para los que aún están vivos. Así es de que persevera. Incluso cuando no sientas ganas de orar, que hay muchas veces pasa, el Espíritu obra más allá de nuestras emociones. Cuando usted no tenga ganas de orar, ore. Cuando no tenga ganas, ore. Allá, cierre sus ojos y Espíritu Santo, dígale, no tengo ganas de orar, estoy deprimido, estoy estresado, tengo problemas, estoy enfermo, eso. Dígale a Dios. Deje de dar tantas quejas a los otros, déselas a Dios, que Él sé que le va a dar la respuesta, le va a dar la salida. ¿Listo? Entonces persevera, incluso cuando no sientas ganas, porque eso pasa muchas veces a todo el mundo, a todos los creyentes nos pasa. El Espíritu obra más allá de nuestras emociones, ¿ok? Y ya para cerrar en este devocional, que me estoy como alargando, quiero contarles una historia de un hombre llamado George Muller. Los que les gusta leer mucho saben quién es George Muller. George Muller. John Muller, conocido como un hombre de fe y oración, ponga mucha atención a esto ya para cerrar, demostró cómo depender totalmente de Dios para suplir todas las necesidades materiales y espirituales. Sus oraciones revelan las siguientes características. Las voy a nombrar rápidamente. Él en su libro nombra 4 características principales y hice un resumen minucioso así de chiquitico.
Y habla sobre la confianza absoluta en Dios. Müller creía firmemente que Dios responde a las oraciones de acuerdo con sus promesas. A menudo decía que sus oraciones se basaban en la fidelidad de Dios y en las Escrituras. Lo segundo que él habla ahí es de la persistencia. Nunca se desanimaba si la respuesta no llegaba de inmediato. Müller oraba con paciencia y perseverancia, confiando en que Dios respondería en su tiempo perfecto. Había también en él una dependencia total. Durante su ministerio, Müller nunca pidió ayuda financiera a las personas. Pongan mucha atención ahí. Sino que dependió únicamente de Dios mediante la oración. Esto evidenció su fe en la provisión divina. Esto me llamó tanto la atención que yo veo muchas iglesias endeudadas con tarjetas de crédito que para comprar una cosa, endeudadas con una cosa. La misma iglesia, y lo mismo endeudándose para comprar cosas. Y yo digo, ¿y por qué mejor no se ora y no se endeuden? Una tarjeta de crédito, la tasa de interés está casi al 3% mensual. ¿Y para qué se van a endeudar? Yo les digo, pero el que invita paga, Dios nos invitó, Él va a suplir, Él va a proveer. Así de que no se pongan a endeudarse, sino que, ¿qué hizo John Müller? Nunca se endeudó, nunca ni siquiera recibió ayuda del Estado, nunca. Acá había una dependencia total, dice, durante su ministerio, Müller nunca pidió ayuda financiera a las personas, sino que dependió únicamente de Dios mediante la oración. Esto evidenció su fe en la provisión divina. Lo cuarto que vemos aquí en lo que él escribe en el libro es la oración con propósito. Cada oración de Müller estaba guiada por un objetivo claro y alineada con la voluntad de Dios. En el libro 1,5 millones de oraciones contestadas, que es la autobiografía de él, narra, abro comillas, Müller nunca cobró su salario, nunca pidió dinero directamente a las personas, nunca tomó un préstamo y nunca incurrió en deuda. Él le oraba a Dios y confiaba en que Dios movería el corazón de las personas para suplir las necesidades que tanto él como los huérfanos tenían. En una ocasión él dijo, yo no sé el cómo los medios vendrán, pero yo sé que Dios es todopoderoso, que los corazones de todos están en sus manos y que si a él le place influenciar personas, ellos enviarán ayuda. Y así sucedió. Se cuenta que una ocasión se estaba dando gracias con los niños sentados en la mesa, aún sin nada para comer, pero que al terminar la oración, un panadero tocó la puerta con suficiente pan para todos y un lechero cuya carreta se había descompuesto frente al orfanato le dio suficiente leche. Y esto tocó tanto mi corazón que reunió a todos los niños cuando no había nada para el desayuno y le dice, vamos a orar por los alimentos. Ora, y en el momento que termina la oración golpean a la puerta y llega un panadero a decir, mire, acá les traje este pan, lo que pasa fue que se doró un poquito, pero todavía sirve, y esto era para unos magistrados por allá, políticos que mandaron a hacer eso, y como estaba doradito, ellos no lo recibieron, y lo que dijeron, no, es que hay un orfanato en tal lugar, vaya, usted lleve ese pan antes de que se pierda. Y la leche, preciso, uno dice, oiga, pero tremendo, ¿no? Al frente del orfanato se va a un carro con leche y dice, antes de que se pierda, démosla aquí al orfanato. Y ese día tomaron leche y pan, todo. O sea, todos los niños. Y yo digo, la oración es lo que le falta al pueblo de Dios. Es la oración, es la perseverancia, es el clamor. Porque tantas iglesias endeudadas, los pastores estresados que no tienen plata, que tienen que dejar su obra porque no hay dinero. Y tanta queja, y tanta queja, y tanta queja. Y eso no tiene que seguir sucediendo. La oración, el clamor, la perseverancia. Y con esto yo quería cerrar este devocional. Entonces, mis amados hermanos, si hay algún aporte, alguna pregunta, con mucho gusto la vamos, vamos a responder si sabemos. Y si no sabemos, pues ya Dios nos guiará cómo investigar. Entonces, por favor,
el que quiere hacer algún aporte, lo puede hacer en este momento. María Elia. Sí, yo ahora rato, muy buenos días, hermano, y a todos los que están conectados. Me llamó mucho la atención cuando usted dijo que ahí les dejo la carga, pero resulta de que para mí, personalmente, la oración no es una carga, es un deber, es una obligación, es una orden de Dios, no es carga. Perdone que le haga esta aclaración, hermano, pero a veces los más grandes cometen errores. No está exento de eso, pues, hermano, que Dios esta aclaración. Amén. Listo, hermanita, gracias, gracias. Pero lo que yo quería decirles con eso era que cuando necesitamos nosotros orar, o sea, que yo les estaba diciendo, les dejo la carga de orar por las misiones, por lo que hay, o sea, que eso sea un deseo en nosotros ferviente por orar, que sea, por eso yo les decía, una carga, no en el concepto de que la oración sea una carga, sino que eso sea en nosotros como una carga que tengo que llevar y tengo que orar por estos misioneros y por estas misiones en el Alta Guajira, en Guayú. Eso era lo que me quería referir, no que la oración fuera una carga. Pero gracias, hermanita, por la aclaración. Gracias. Listo, Estelita, por Mis favor. disculpas en todo caso, perdón también. No, hermanita, gracias, gracias. Sí, pastor, muy agradecida con el Señor y con usted por ese hermoso devocional, por esa necesaria exhortación a la oración. Y es verdad lo que usted dice, muchas cosas están pasando en el pueblo del Señor por falta de esa comunión con el Señor, porque a veces se piensa que es necesario nomás ir a la iglesia y leer la palabra, pero esa oración personal, esa comunión íntima es importantísima. Ahí es donde uno encuentra tantas respuestas de parte del Señor. Y pues si no vamos donde Él, ¿a quién más iremos? Como dijo el apóstol, ¿a quién más iremos, Señor? Y en estos días precisamente una reunión de oración, habíamos varias mujeres y la mayoría no, que es que estoy fría espiritualmente, que oren por mí por crecimiento, oren por crecimiento, oren por crecimiento. Pero cuando les preguntaba acerca de la oración, ¿estás orando? ¿Tienes comunión íntima? No, es que tanto trabajo, es que esto, es que lo otro. Y todos tenían una disculpa para no tener un tiempo de oración. Entonces, es real eso, es tanta cosa que pasa. Nosotros tenemos un Dios grande que todo lo suple y todo lo hace. Y pues no todo conforme a lo que queremos, sino conforme a su voluntad que es perfecta. Y es realmente eso, la falta de oración es lo que está haciendo mucho, mucho daño, digamos así, entre comillas, de no ver uno tantas respuestas y tantas situaciones que a veces se ven en la iglesia, y es por eso realmente. Gracias, mi hermano, por exhortarnos y que el Señor nos ayude a todas a perseverar en esa oración, en esa manera como el Señor nos lo está enseñando hoy. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Ay, amén, hermanita, muchas gracias, gloria a Dios. Luz Dari, por favor, dinos. Sí, mi hermano, excelente devocional y acá cómo nos está exhortando la palabra de Dios, porque lo que nuestra hermana Estela dice es verdad. Yo de pronto también he tenido oportunidades de hablar con algunos hermanos que están pasando por diferentes situaciones, pues matrimoniales, por decir así, bueno, de cualquier otro problema, y siempre mi pregunta es, ¿qué, qué tanto está orando? ¿Sí me entiende? Por esa situación y muy poco, entonces eso nos falta, ¿no? Porque muchas veces nosotros no le estamos creyendo a Dios, porque es que tenemos a un Dios todopoderoso, nos ha dejado sus herramientas, su palabra, la oración, pero es lo que está pasando en el pueblo de Dios. El pastor de la iglesia siempre que se ora, él dice, orar con entendimiento bíblico, y tú le mencionaste ahí, ¿no? Con el entendimiento, porque muchas veces oramos como loritos y no sabemos ni lo que estamos orando. Cuando se está orando en el Espíritu, de verdad que se siente esa oración y uno ve que esa oración es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y como también lo mencionaste ahí, muchas veces
sea, cuando tenemos esa comunión con Dios, y el pastor también de la iglesia nos decía, podemos ver la oración, por decir un domingo, en la congregación. Así esa oración, vamos a ver cómo tenemos esa comunión íntima en el transcurso de la semana con Dios. Porque es que siempre, no sé si es que solamente nos pasa a nosotros, pastor, en su iglesia, no pasa esto de que cuando el pastor siempre ore, es todos, sí, nadie, o sea, nadie, todos callados. Porque si tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no oramos? Como que nos da ese miedo, ese temor. Entonces, es verdad, eso es muy importante. El tiempo que usted tenga de comunión con Dios diario, eso depende también de su oración. Eso, sabe, estamos mostrando cómo estamos con el Señor. Entonces, de verdad que muchas gracias, pastor, por este tiempo de oración, de devocional, porque es también exhortándonos cómo estamos nosotros en esa parte. Muchas gracias. Gracias, hermanita, gloria a Dios. Gracias por el aporte. Y cerramos con nuestra querida Carito y de una vez le vamos a pedir que ore también por este devocional. A ver, tu aporte, Carito, preguntas, dudas. Gracias, mi hermano. No, hermano, yo solo quería recordar precisamente cuando tú contabas ahorita la historia de este hermano, ¿no? Con el orfanato, que yo también me quedé pues súper impresionada porque muchas veces creemos que Dios no responde. Y lo triste de nosotros los cristianos, porque creo que todos hemos pasado por allí, es que muchas veces estamos, como decía Pablo, orando a un Dios que no conocemos, ¿sí? Porque dudamos de ese Dios, porque no sabemos la grandeza ni los atributos de Dios. Entonces oramos o pedimos con esa duda, ¿sí? De que Dios no nos dará, pero somos sus hijos y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Lamentablemente, venimos de diferentes contextos cristianos donde el énfasis de la oración es como si Dios fuese un genio mágico al que pedimos y pedimos y pedimos, pero pedimos cosas materiales para nuestros deleites. Por eso, precisamente, la Biblia nos habla de que pedimos mal, de que no sabemos pedir, porque muy pocos pedimos, Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, ayúdanos en la santidad, Señor, ayúdanos a amarte más. Eso no lo pedimos. O Señor, quebrántanos para que nuestro orgullo no crezca. Eso no pedimos. Generalmente pedimos casas, plata, comida, muy poco pedimos por la salvación de otros, no nos duelen nuestros familiares que pueden morir en cualquier momento, ¿sí? Eh, entonces, pues que Dios realmente nos ayude y nos confronte mediante este devocional. Gracias también por orar, por Corandeo, por todo lo que está pasando alrededor y nada, solo era eso, mi hermano. No sé si la hermana Estela quiera decir algo antes de que yo cierre en oración, que veo que tiene la manita levantada. No, hermano, se me queda la mano levantada. Tengo un testimonio chiquitico, no sé si lo alcance a dar. Dale, dale. Es que así como lo que el pastor cuenta del hermano, yo he conocido varias personas que les ha sucedido eso. Y a mí me pasó también algo así. Mi esposo una vez se fue a Bogotá a hacer unas diligencias y él se demoró una semana. Él me dejó plata para 3 días y me dijo, si de pronto no alcanzo a llegar, mande para que fulano de tal me dé una plata que él dijo que me la pasaba y con eso tenga para los gastos. Resulta que se acabó el dinero, ese día no había llegado nada al negocio que teníamos, no había llegado ni un cliente y yo esperé hasta última hora y le dije a mi hijo, no, pues vaya donde ese señor para que a ver si nos presta, nos manda la plata que nos dé. Y resulta que mi hijo que sale, cuando yo veo una bicicleta y ese día yo le dije, Señor, yo hoy voy a ver tu gloria, no está mi esposo, pero estás tú, yo sé que no me vas a dejar sin comida para mis hijos hoy. Y resulta que nosotros trabajamos con bicicletas y apenas se va mi hijo, ve una llanta de una bicicleta en la puerta y yo, ay, de aposto ahorita que se va mi hijo, ahorita ya llegó trabajo, vea, y entonces no hay quien lo haga. Y resulta que era un hermano
que había vivido con nosotros en la casa. Mientras el tiempo que él vivió, nosotros le colaboramos en todo y él nunca llevaba nada, ni un pancito ni nada, ni tampoco le exigíamos, pero pues uno notaba que él podía hacerlo. Y preciso, ese tiempo habíamos dejado de verlo y fue el que llegó una remesa sin que nadie le pidiera. Me extrañó mucho que fuera él, pero preciso llevó lo de todo ese día que necesitábamos completico, que hasta él se quedó ese día almorzando con nosotros. Y ya al rato llegó mi hijo con el dinero que nos debían para suplir hasta que mi esposo volvió nuevamente. Entonces es verdad, la confianza en el Señor, la fe, la oración, clamar a Él. Dios es muy bueno y nunca nos deja solos. Y lo he experimentado muchas veces, no solo esa, muchas veces he visto la mano de Dios porque he puesto mi confianza, he clamado, orado y he creído que Él es el que puede hacer todas las cosas. Era eso. Listo, mis hermanos, entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, nos presentamos nuevamente ante ti, reconociendo que somos pecadores, Señor, que hay maldad dentro de nosotros, que hay deseos que no corresponden, Señor. Y Padre, nuestros corazones son engañosos. Venimos una vez más ante ti rogándote, Señor, que seas tú quien nos ayude, Padre. Gracias por ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, porque solo mediante él podemos presentarnos justos delante de ti, Señor. Gracias por la sangre derramada en la cruz, Señor, por ese doloroso sacrificio, Señor, que hiciste por amor, Señor. Entregar a tu Hijo por gente pecadora, por gente miserable como lo somos nosotros, Señor, que hemos desobedecido tu ley, Señor, y hemos quebrantado continuamente tus mandamientos, Señor. Que si el día de hoy, como escuché anoche de Sproul, amaneciéramos, Señor, en el infierno, no tendríamos que renegarte a ti, Señor, porque es justo lo que nosotros merecemos, Señor. Y es por tu gracia si muriéramos y despertáramos delante de ti, Señor. Cuán agradecidos debemos estar, Padre. Y el día de hoy me uno con esta familia que tú nos has dado, Señor, a nivel internacional. Tú solo puedes hacer esto, tú solo unes corazones, Señor. Y me uno a ellos clamándote, Señor, que realmente des un avivamiento en nuestros corazones, Señor, porque somos una generación de cristianos desagradecida, cómoda, Señor, que solo pedimos como niños pequeños, Señor, pero ¿qué estamos dando de todo lo que recibimos? ¿A cuántas personas estamos predicando el Evangelio, Señor? ¿A cuántos niños estamos enseñando? ¿A cuántas personas que necesitan tu palabra estamos moviéndonos, Señor? De lo poco que sabemos de ti, que estamos compartiendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser estos niños que todo el mundo y todos los días estamos buscando recibir conocimiento, pero poco damos, Señor, de lo que ya tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos a orar, pero a orar con sabiduría, Señor. Ayúdanos a orar por la salvación de otros, Señor. Ayúdanos a orar realmente por si somos salvos en verdad nosotros, Señor. Ayúdanos a ver la necesidad de este pueblo muerto, Señor, que está a nuestro alrededor. No nos pusiste en diferentes lugares por casualidad, Señor, sino para salvación de otros, para hacer esa luz, Padre. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, Señor, porque muchas veces los primeros que hacemos tropezar a otros somos nosotros mismos, Señor. Ayúdanos realmente a vivir para ti, Señor. Que nuestro mayor anhelo sea enfocarnos en tu reino, Señor. Que tú suplirás todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor. A ver que el mayor milagro y la mayor necesidad que nosotros tenemos no es hablar en lengua, Señor. No es tirar a gente al piso. La mayor necesidad que pueda haber es que podamos predicar tu palabra y por tu poder muertos resuciten, Señor. Gente que no te conoce, venga a la vida, Señor.
que gente que está perdida como lo estuvimos nosotros, vuelva a ti, Señor. Ayúdanos a que ese sea nuestro enfoque, que lo que trabajemos, que el dinero que tú nos permitas sea para extender tu reino, Señor, utilizarlo hasta sabiamente. Ayúdanos, Señor, a hacer luz para otros, Señor, y a que podamos doblar nuestras rodillas diariamente a ti, Señor, que podamos clamar con un corazón sincero, humillado a ti, Señor, y que cada día estemos más en dependencia de ti, Señor. Te agradecemos por estos espacios. Te oramos también por Corandeo, Señor. Tú sabes que siempre que se predica tu palabra, el enemigo se levanta, Señor. Pero somos una familia, Señor. Fortalécenos. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Quita cualquier vanagloria de la parte administrativa, Señor, o de las personas que nos están colaborando en la predicación, Señor. Porque todo es para ti, Señor. Tú sabes realmente la intención con que nació Corandeo, Señor, y por qué lo hacemos, Padre. Que tu palabra sea extendida. Que los hermanos que no tienen iglesias puedan escuchar, Señor. Muchos predicadores se levantaron en la antigüedad, Señor, siendo autodidactas, estudiando tu palabra. Y hoy, por más que tenemos iglesias, medios, Señor, somos perezosos, Padre. Ayúdanos que esto sea para tu gloria y que realmente vivamos una vida real para ti, Señor. Te agradecemos, Señor, y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi querida Carito. Bueno, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y firmes y adelante, huestes de la fe. Sí, Sin temor alguno. que Jesús nos Gracias, hermano. bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Nos vemos mañana en otro devocional 5:30 de la mañana. Dios los bendiga. Bendiciones. Chao.